Hoy vamos a hablar sobre el workflow que nos permite mejorar a la hora de tener nuestra aplicación, nos va a permitir ser más rápidos, nos va a permitir ser más organizados y tener, digamos, herramientas sobre el código que vamos a llamar tareas en este caso, que permiten automatizar procesos y hacer actividades que las tenemos que hacer a menudo, pero que estas toman tiempo de hacerlas de manera manual. Entonces, tareas automáticas. El día de hoy vamos a ver una herramienta que se llama SAS. SAS es una forma de ver los estilos, los CSS, los CSS, de manera, digamos, como si fuera código de programación, como si fuera programación. ¿Listo? Igual esto cada vez es más cierto, que el CSS se está volviendo en en un lenguaje de programación, porque CSS empieza a tener variables, empieza a tener, digamos, operaciones primitivas, como divisiones, como escalar, como mirar, pues, cálculos entre las cantidades. Entonces todo eso lo que está haciendo es que está volviendo a CSS un lenguaje de programación. Pero digamos que eso va en este momento en una transición. Por el momento, digamos, ¿cuáles son las ventajas de la programación que no tiene CSS? Pues tenemos, por ejemplo, las estructuras de control. Estructuras de control. Tenemos también, pues, por ejemplo, las funciones. Y tenemos algo muy importante y es que podemos distribuir un archivo en, digamos, en pequeñas partes o parciales. Entonces, se llaman parciales, que son pequeñas partes del mismo código. Entonces, normalmente un sitio, aquí tenemos, digamos, un proyecto, este es nuestro sitio. El sitio va a tener unas hojas de estilo por acá, y esas hojas de estilo normalmente son un solo archivo, es un solo archivo el cual normalmente se le conoce como main CSS, y este main entonces va a tener un montón de todas las reglas gráficas de nuestra aplicación. Pero entonces, ¿qué pasa? Este archivo, como es único para toda la aplicación, para todas las vistas, entonces hace parte de un archivo compartido, y si estamos trabajando en equipo, entonces tenemos que compartir ese archivo con varias personas y se vuelve complejo trabajar sobre él. Listo, por ejemplo, cuando estamos en un repositorio. Entonces lo que nos propone SAS es que vea, ¿sabe que usted puede dividir este archivo de la siguiente forma? Aquí usted tiene una parte que es la parte principal, pero usted también puede tener, digamos, una parte que es el encabezado de la aplicación. Otra parte va a ser el, un menú. Otra parte va a ser, digamos, unas reglas de textos o los estilos, pues, de noticias, etcétera. Entonces este se va a encargar de juntar todos estos códigos por separado. Lo va a tener acá, y entonces SAS lo que va a hacer es que me va a integrar en un solo archivo acá, me va a integrar todo este, digamos, este sistema que se crea Entonces, nosotros solamente necesitamos esto. Pero a nivel de desarrollo, tenemos esto. ¿Por qué? Porque esto lo puedo asignar al desarrollador 1, esto es el desarrollador 2, este es el desarrollador 3. Y cuando se hace una integración del código, entonces es simplemente como poner ese primero, después este y después este. Entonces se vuelve algo muy sencillo. Bueno, en el sitio normalmente esto es CSS, esto es, digamos, como ya el archivo final.
pero nosotros vamos a necesitar otro que lo vamos a poner acá, que vamos a denominar como SAS. Entonces SAS es un archivo antes de este que se va a llamar, por ejemplo, main. La extensión que vamos a usar es CSS. También se puede utilizar extensión .sas, pero la extensión lo que está definiendo es cómo se va a escribir el código de estilos. A mí me parece que este es un código más amigable porque utiliza una sintaxis muy similar al CSS. La otra sintaxis que es de SAS, aquí no se utilizan, por ejemplo, las llaves y hay otras cosas pues que no se requieren. Entonces, pues dependiendo de los gustos. Pero yo prefiero esto. Entonces, y aquí, todos estos otros archivos, entonces los vamos a poner con un underline, por ejemplo, encabezado, encabezado.scss. Y ahorita pues les muestro en el código cómo hago para vincular a ese archivo, crear estas relaciones. Pero entonces algo muy importante, recuerden que los navegadores no procesan estos archivos, entonces a veces nos encontramos con plantillas que tienen algunas de estas dos extensiones y los vamos a ejecutar y no nos funciona en el navegador. ¿Por qué? Porque recuerden, el navegador solamente utiliza CSS. Entonces, para que esto funcione, bueno, vamos a mirar, por ejemplo, otros archivos que vienen acá. Pues aquí estaría el index.html y pues ya todos los otros archivos del sitio. Yo voy a necesitar una herramienta. Esa herramienta se va a llamar un preprocesador, que lo que va a tomar es, va a tomar este código, lo va a integrar por acá en un proceso, digamos, similar al que pasa con un proceso de compilación del software. Por eso les decía ahorita que esto es muy parecido a ver CSS como programación. Entonces lo que va a tomar es, aquí está el archivo main, está el archivo encabezado, etcétera, etcétera. Toma todos esos archivos y van a hacer la entrada y entonces llegan acá y entonces esto los procesa eh, y luego obtengo la salida del archivo en CSS. Entonces es un proceso de pasar de ese CSS a llevar a CSS. Entonces es muchos archivos, aquí yo tengo muchos, los voy a llevar a uno solo. Entonces necesitamos esta herramienta que es el preprocesador. Y eso es lo que llamamos SAS. ¿Listo? Entonces eso hay que configurarlo. Para configurarlo, ya lo vamos a explicar, pero básicamente necesitamos tener instalado en nuestro equipo Node.js y Node.js instala npm, que es el administrador de paquetes de Node, y ya con eso podemos instalar SAS. Si necesitan instalar Node y npm, yo lo explico en un video previo sobre cómo instalar una herramienta que se llama Laragon. Laragon. Laragon ya trae esto y otras herramientas. Entonces, muy recomendado, si no ha instalado Laragon, vaya a ver el video de Laragon y vuelve para que continúe el proceso. Entonces, listo, eso es lo que vamos a necesitar. Ahora voy acá, voy a crear un proyecto sencillo. Vamos a crear la carpeta CSS. Vamos a crear otra carpeta, puede ser de JavaScript. Vamos a crear un nuevo archivo, el index.html y vamos a crear otra carpeta que es de donde vamos a tener el código de SAS. Entonces recuerden, todo lo que va a aparecer aquí se va a generar por medio de lo que escribamos acá. Entonces aquí vamos a escribir nuestro primer archivo que se va a llamar index.scss.
Entonces esto lo voy a abrir acá. Vamos a abrirlo en el editor. Bueno, incluso vamos a abrir toda la carpeta. Nos podemos llevar toda la carpeta para allá. Entonces acá la tenemos. Y aquí es donde vamos a escribir nuestro código de SAS. Lo importante, vamos a validar que nos funcione. Entonces, para hacer una validación rápida, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a, por ejemplo, vamos a crear un estilo para darle un background y utilizando una variable. Las variables en SAS se ponen utilizando el signo eh, de pesos o de dinero. Entonces esto va a ser, digamos, un color. Y el color lo tengo que asignar, lo puedo asignar antes. Entonces aquí ponemos red. Algo muy importante es que las variables acá pueden tener, digamos, son camaleones que yo le puedo asignar un texto, le puedo asignar un número, le puedo asignar un número hexadecimal, le puedo asignar varios valores. Entonces, listo, ahí ya tenemos esto. Luego, entonces venimos acá nuevamente al proyecto. Bueno, vamos a abrir, bueno, vamos a instalar ahora SAS. Entonces abrimos Git Bash, donde podamos ejecutar, miren, npm, tengamos ese comando, si escriben npm y el sistema lo reconoce, entonces saben que ya tiene. Entonces puede ser npm-v para saber la versión. Miren que ahí nos da la versión, entonces ahí ya tenemos la herramienta. Y luego entonces vamos a ir al sitio de SAS, entonces SAS, y buscamos la parte de instalación de SAS. Esto se los voy a dejar también pues ahí en los comentarios. SAS se puede instalar con muchas herramientas, pero voy a utilizar esta de acá, que es npm install. Este atributo me permite que quede ya instalado el comando para todos los proyectos. Entonces es simplemente venir acá, npm install-g y escribo SAS. Yo ya lo tengo instalado, pero no importa, voy a ejecutarlo. Él lo que va a hacer es que me va a actualizar la herramienta. Y si no hay actualizaciones, pues termina y me da pues un mensaje. Si usted no tiene el, digamos, SAS instalado, pues le va a aparecer que ya lo instaló. Aquí miren, ya tengo la respuesta. Entonces, si escribimos SAS, miren que él ya se reconoce como una versión. Y si pongo "-b", me dice la versión actual. Bueno, por acá me aparecen las opciones. Bueno, esta opción no tiene la de B, pero pues aquí me dan otras opciones para probar. Ah, bueno, es conversión. Entonces, SAS versions con doble guión. Entonces ahí sí me dice. Bueno, y algo muy importante que aquí apareció es que Node tiene dos formas de procesar SAS. A mí me gusta la de Dart porque luego en otro video les voy a mostrar cómo seguir mejorando el flujo de trabajo. Entonces aquí ya tenemos la herramienta. Y luego vamos por acá a la documentación para ver, por aquí ya nos podemos ubicar cómo funcionan las variables, los operadores y pues muchas de las funcionalidades. A ver si, bueno, esto era lo que estaba buscando. Aquí en lo básico me dicen cómo funciona. Entonces, yo puedo simplemente eh, ejecutar SAS, el archivo de, con extensión SCSS y el output, lo que quiero que se genere. Y hay otra opción, Watch. Ahorita les voy a mostrar para qué sirve. Pero entonces la prueba que les decía que vamos a hacer es esta. Miren que en la carpeta CSS no hay nada y en SAS tenemos esto. Entonces vamos a preprocesar ese archivo. Entonces vamos a darle pwd para saber dónde estoy ubicado. Estoy, digamos, en la raíz de este proyecto.
Y vamos a ver ls, me muestra, entonces le voy a decir sas, vaya a la carpeta sas, que ahí está el archivo index, y lo que va a hacer es que en la carpeta css me va a poner la respuesta que se llame main.css. Entonces, ahí lo estamos corriendo. Ya aquí me generó el archivo. Entonces miren lo que, el resultado que tenemos. Si yo, por ejemplo, aquí digo, ah, no, yo ya esto no quiero que sea rojo, sino que sea, por ejemplo, el hexadecimal. Bueno, el mismo rojo, pero en hexadecimal. Entonces yo aquí lo cambio y tengo que volver a correr ese comando. Y si vuelvo y miro, entonces miren que ya acá se está poniendo el color. Algo muy interesante es que yo puedo hacer operaciones con colores. Yo le puedo sumar a un color otro color, cosa que pues puede servir en un momento dado, por ejemplo, para crear degradados o temas como eso. Y aquí vamos a eso, miren que cada cambio yo tengo que estar modificando, pero yo puedo decirle, bueno, vamos a hacer esto mismo, pero le vamos a pasar el atributo watch. Entonces watch, él se va a quedar esperando. El watch es que se queda esperando por cambios y me genera el archivo de salida. Entonces vamos a, restarle, vamos a ver cómo, si esto funciona. Vamos a ver cuál sería el resultado de hacer esa resta. Bueno, no la restó porque aquí la resta la puso fue como un guión, pero miren que ya me lo está preprocesando. Vamos a ver si no lo resto acá, sino que lo resto acá. A ver si tiene algún cambio. Bueno, aquí ya me está diciendo que eso es un error, que eso también pues es algo muy interesante, porque a veces SAS o lo de la hoja de estilos como tal no me permite un control de errores. Si a mí se me olvidó, por ejemplo, cerrar esto, no cerremos esto, bueno, y aquí obviamente pues creamos un error. Si yo hago esto y guardo, miren qué me va a decir. Se esperaba cerrar la llave. Entonces yo cierro la llave, guardo y entonces aquí ya me compiló el archivo y aquí lo vemos. Ya luego, en otros ejercicios, pues vamos a explicar cómo se hace para utilizar las estructuras de control, para utilizar las funciones, etcétera. Pero les voy a dejar una presentación donde pueden ver un resumen, pues, como con estas funcionalidades principales.